Es maravilloso, tremendamente iluminador, cuando la palabra de Dios nos enfrenta con la verdad más honda de nosotros mismos. Esas verdades inconfesables de nuestra interioridad que pocas veces queremos enfrentar nosotros personalmente y muchísimo menos queremos que los demás se den cuenta. Me refiero a los primeros 7 versículos del capítulo 12 de San Lucas, donde dice la palabra: en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones con 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Hermanos, cuánta riqueza en esta palabra. Primero, la descripción de la escena dice que en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. ¿Cuántas veces he repetido con tono de humor que en aquellos tiempos no había electricidad ni grandes y potentes equipos de megafonía? Era la voz solitaria de Jesús enseñando a las multitudes, y los que de verdad le querían escuchar, cuando eran tales cantidades, no tenían más remedio que agolparse en torno a Jesús. Y dice que primero, a pesar de que estaban esas miles de personas agolpándose unos a otros, dice, hasta pisarse unos a otros, dice que Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Y les dice: cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Fíjense que de esta frase probablemente ha quedado como símbolo de hipocresía el fariseísmo. Para decirle a una persona, eres un hipócrita, muchas veces lo único que tenemos que hacer es decirle, eres un fariseo. Y cuando esto sucede, nosotros identificamos a un grupo social o religioso de los tiempos de Jesús con ese grupo de personas con esa actitud. Hipócrita y fariseo ha venido a ser en nuestro vocabulario lo mismo. ¿Por qué? Porque el fariseo era un estricto cumplidor de todo lo externo. Hacia afuera, una imagen impecable y maravillosa. El drama era lo de dentro, y en eso consistía su hipocresía. Pero dice Jesús, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Al final, la verdad sale a la luz. La verdad es incontenible, es una fuerza irresistible que nadie puede detener. Y por eso mismo es por lo que nosotros no tenemos otra manera de vivir la vida cristiana, de tal manera que lo de dentro y lo de fuera sea lo mismo, que de la abundancia del corazón, palabras también de Jesús, hable la boca, que lo de fuera sea sacramento, signo visible de lo de fuera. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído, en el sótano, todo eso que se cuchichea, será pregonado desde la azotea. Y luego repetirá en 2 ocasiones al menos. ¿Y cuántas veces a lo largo del Evangelio se repite esta misma expresión? No tengáis miedo, no tengáis miedo. ¿Por qué tenéis miedo? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?
A Jesús no le gustan los cobardes, está claro. Así se lo anuncia a Pedro en su fanfarronía, por ser tan fanfarrón y decir que él no le va a negar como puedan hacer los demás. En cambio le repetirá siempre: no tengas miedo. Se lo dijo en la barca cuando se arrojó a sus pies: no tengas miedo, Simón, a partir de ahora serás pescador de hombres. Ahora lo dice en plural: a ustedes les digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. ¿Cuánto miedo tenemos? Es de las cosas que más predico cuando doy retiros a sacerdotes o a religiosos, por supuesto que a laicos también. Les repito con muchísima frecuencia que muchas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios, de vivir radicalmente el Evangelio, sencillamente por las consecuencias que eso pueda tener para mi vida, para mi familia, para mi bienestar y mi trabajo. Yo lo de la vida cristiana, muy bien, mientras que no afecte ni a mi bienestar, ni a mi salud, ni a mi familia. Mientras no me afecte, que cuenten conmigo. Pero poner en riesgo la vida, arriesgar el trabajo, el bienestar personal o la familia, de ninguna manera. ¿A quién tenéis que tener miedo? A los que pueden matar y echar al infierno, en definitiva, al demonio. A ese tenéis que temer. Fíjense que es de las pocas veces que dice Jesús: ¿a quién hay que tener miedo? Dice, hay que tener miedo al demonio. Ese sí te puede llevar por el camino de la perdición. Y luego dirá, para fomentar la confianza: ¿no se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo, ni uno de esos pajaritos, ni uno de esos gorriones se olvida Dios. ¿Y tú, que hasta los pelos de tu cabeza los tienes contado? Por lo tanto, no tengas miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. ¿Soy un hombre, una mujer lleno de confianza? ¿O estoy lleno de miedos? A veces creemos que estamos viviendo también la vida cristiana y luego, no sé cómo se explica, andamos tan llenos de temor, tan llenos de miedo, tan llenos de dudas, tan llenos de temor ante problemas que ni siquiera tenemos todavía. Y sin embargo, la palabra de Dios, una y otra vez, nos está advirtiendo de la importancia de ser valientes. Es de las cualidades que yo más echo de menos en la predicación de los sacerdotes. Qué poco predicamos los sacerdotes a las gentes buenas del pueblo de Dios, que sean valientes, que tengan arrojo, que no tengan miedo al enemigo, que no le tengan miedo a la cruz, a sufrir, a la dificultad, a los sufrimientos, a la contradicción, a la humillación. ¿Cuánto bien se deja de hacer en la Iglesia simplemente por la cobardía, por no haber tenido el valor y el coraje, por no haber tenido la gallardía de ser buenos amigos de Cristo, que le han acompañado hasta la cima del Calvario? Qué pocos amigos tenía Jesús en la hora de la humillación y del desprecio. Qué pocos amigos tenía Jesús cuando se puso la vida patas arriba y cuando ya la gente no andaba con él, donde esas miles de personas de las que habla hoy el Evangelio ya no querían seguir a su lado. Qué pocos amigos tiene Jesús a la hora de la cruz, cuando está caído, cuando ha rodado por tierra, cuando está aplastado por el peso del madero santo. 2 veces dice, no tengáis miedo. Nosotros tenemos mucho miedo a cosas ridículas y qué poco miedo le tenemos al demonio. Mientras que Él, el Señor, nos está diciendo exactamente lo contrario. No tengan miedo, los pelos de la cabeza los tienen contados, ustedes valen infinitamente más que los gorriones, a quien sí tienen que temer es al demonio. Una manera facilísima de saber el poco miedo que le tenemos a Satanás es el poco miedo que tenemos a pecar. Pecamos con una facilidad, con una alegría, faltamos a los mandamientos de Dios y de la Iglesia con tanta frescura y con tanta facilidad que uno diría,
pero esta persona le teme a Satanás, teme que Satanás le arroje en el infierno, y el infierno es real, como real es el cielo. Que no tengamos miedo a lo que no vale la pena temer, y que tengamos miedo a Satanás, a perder el cielo, a perder la gloria, a perder la santidad, a perder la amistad con Cristo. A eso sí que hay que tenerle miedo.